Hola, soy Sebas, el cofundador de Wandermore. Nosotros hacemos lo que llamamos viajes internos afuera, por todo el mundo, aventuras que priorizan el crecimiento personal. En este caso nos vamos a ir hasta México, donde subimos el Nevado del Toluca y además visitamos la increíble ciudad del DF y por supuesto a San Miguel de Allende, donde celebramos el Día de Muertos. Este viaje en particular tenía un contenido alrededor del concepto del duelo y la celebración, por lo cual a la cima de esa montaña llevamos una foto de algún ancestro que queríamos honrar. De ahí el nombre, Reconexión Ancestral. Les recuerdo que carbono compensamos todos nuestros viajes y si ponen el promo code MUERTOS en cualquiera de sus aplicaciones van a recibir 5% de descuento en wandermore.org en cualquiera de nuestros viajes futuros. Así que vayan a la página o sencillamente para registrarse en nuestra base de datos y recibir más información futura. Sin más, nos vamos para México. Aquí esperando a Chris en el aeropuerto, llevo como una hora y no aparece. Estoy empezando a pensar que salió por otra puerta y no me va a salir la sorpresa. Un año cargado de duelo y celebración trazaría el mapa hasta un país con una relación muy particular con la muerte. Queríamos profundizar todavía más que en los viajes anteriores, precedido además por un viaje de scouting un poco más intenso de lo esperado. Está intenso, sumamente intenso. Están ya dominando los crampones. A mí se me hizo una estalactita de mocos también en algún punto. A menudo los funerales, las velas, sencillamente no hacen clic. Simplifican el duelo a un evento con principio y fin predeterminado, que por más simbólico es por lo general insuficiente. El duelo tiene vida propia, vive adentro nuestro, en recuerdos, fotografías e historias. Fue con esa intención de reconectar con quienes ya no están en este plano terrenal que esta comunidad recorrió tierras mexicanas. El viaje interno comenzaría de la mano de don Antonio Velasco Piña, autor y eminencia espiritual, que nos regalaría una dosis de conocimiento y asombro sobre la relevancia prehispánica del bosque de Chapultepec, completada por una marcha sagrada entre sus árboles y una sesión de storytelling donde nos permitiríamos revivir momentos memorables vividos con aquellos a quienes habíamos elegido honrar. La profundidad del día se aligeró con una dosis colorida de lucha libre, antecedente de una fuerte transición energética hacia el mayor reto del viaje. Este coloso de casi 4.700 metros de altura serviría de peregrinaje en honor a nuestros ancestros. En sus faldas se escribiría el título de este libro, navegando entre el asombro, el cansancio y por supuesto el miedo. Pero una solidaridad incondicional, un amor incipiente pero poderoso y un clima enviado por los abuelos y abuelas llevaría a estas 15 almas a la cima en un día que todos cargaremos en nuestra memoria colectiva. And we're gonna break up with this time.
just a kiss separate tonight. And we gonna break this time. Y al regreso, resbalones, sonrisas y lagunas sulfúricas de otro planeta serían el alimento necesario para el agotador retorno hasta la caótica capital. Un último esfuerzo antes de nuestro último destino. Y llegamos a nuestro hogar. ¿Y qué hogar? Una casa colonial histórica tan cálida, tan amena, que tomaría genuino esfuerzo salir de ella. Algo que ni siquiera lograríamos en la primera noche. Sería ese viernes la celebración, la otra cara de la misma moneda que el duelo, quien haría su aparición estelar. Ignorar el dolor de los recuerdos es tan poco realista como esperar que la felicidad sea un estado permanente. La tristeza, el extrañar, la alegría, el éxtasis no son más que emociones, eternamente cambiantes y hermosas. Y recordar, pues recordar con una nueva luz, un nuevo enfoque, puede ser sanador hasta para el dolor más profundo. Yo tengo que pagar más porque me tienen que tapar las entradas. Fue así como en medio del color y del sabor, un grupo de 15 personas renovadas, unidas por el acto de recordar, iluminarían su propio camino con amor, verdad y valentía. Pero no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó.